WhatsApp, o como cuando se ven, les doy el programa y les doy ¿cómo es? Los tutoriales que tengo, porque hay una serie de tutoriales, entonces van a poder armarlo, funciona más o menos parecido y son todos, a mí porque me gusta más, me parece menos complejo. El SAP es un programa muy potente, pero me parece que tiene una cuestión de que justamente, como es muy potente, también es medio compleja la entrada de datos y demás. Eh, Obviamente que es un programa recontraprobado, cualquiera, funcionan bien. Justamente esta mañana estábamos hablando de la conveniencia o no de estos programas, porque la base de estos programas es que eh, está bueno usarlos, justamente porque lo que hablábamos al principio, esto de las estructuras especiales, tiene que ver no tanto con el hormigón en sí, sino con nuevos materiales. Y para eso funcionan perfecto los programas de alimentos finitos, porque los materiales nuevos, cualquiera sea de estos materiales compuestos, tienen las mismas propiedades en un sentido y en el otro. O sea, son materiales elásticos, bastante, este, como es, homogéneos. Entonces, y funcionan igual a compresión que a tracción. Entonces, funcionan, son, ¿cómo es? Isotrópico. Tienen unas propiedades mucho mejores que el hormigón. Se adaptan mejor el material a este cálculo o los programas están mejor diseñados para este tipo de materiales que para el hormigón. Porque el hormigón, cuando vos pensás que es elástico, isótropo y homogéneo, eso funciona en un rango y en la medida en que esté armado. Si, por ejemplo, vos, cualquiera, ¿no? Yo tengo un hormigón trabajando a tracción, pero que no tiene armadura, en ese momento el hormigón dejó de tener todas esas cualidades y se fisuró. En ese momento, ya está, dejó de entrar dentro del rango de los elementos, los parámetros que tienen los programas de elementos finitos. Entonces, estos programas tienen una muy buena escala para resolver estos problemas con materiales compuestos, con acero, con algunos materiales bien homogéneos y isótropos. Pero cuando hay materiales que son heterogéneos y que no se comportan igual a compresión que a tracción, y que además tienen la posibilidad de fisurarse, y la capacidad de resistir depende de cómo uno lo vaya a armar, entonces es muy difícil que los resultados del programa estén en sintonía con el material. Entonces, una eso, y la otra cuestión es la escala. Estos programas te dividen, una losa te la dividen en baldositas de 25 por 25, ¿viste? Unos cuadraditos chiquititos. Y nosotros, cuando vos haces una losa en un edificio, en cualquier elemento, vos no estás variando las características de a 25 centímetros. Vos estás tomando un valor para el centro de la losa, y la losa mide 5 por 5, 5 metros por 5 metros, o sea que vos tenés 20 elementos por 20 elementos, y vos le estás aplicando el valor central. El resto, aunque no lo necesites en los extremos, la armadura que le estás poniendo es la misma que la que pones en el centro. Entonces, esas licencias que uno se toma, que tienen que ver con la escala de la estructura que estamos haciendo, y también con la economía de la estructura que estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces vos ponés una armadura cualquiera, un hierro del 8 cada 15 centímetros en una losa, desde un extremo hasta el otro, ¿sí? Pero el valor que vos tomaste como referencia para dimensionar esa losa es el valor del centro, ¿sí? No fuiste cambiando la sección a medida que te vas acercando a los extremos. Vos tomás el valor del centro y le pones la misma armadura. ¿Por qué? Y bueno, porque es más fácil, es mucho más seguro y económicamente es mejor
hacer eso que andar cambiándolo, aunque si vos te guiaras por la teoría estricta de la resolución, sería mucho mejor o más ceñido a la realidad poder cambiar la armadura a cada metro, supongo. Entonces, pero eso no lo hacemos. Entonces, ahí es donde estos programas empiezan a tener como cierta divergencia entre la escala que uno toma para resolver los problemas y la escala que el programa está preparado para resolver, que es diferente. Entonces, vos decís, bueno, yo voy a, no sé, a resolver, no sé si me ocurre, no sé, un cuadro de bicicleta, una parte de un auto, una cosa así, que va a estar sometida a muchos esfuerzos y tiene una forma rara. Bueno, estos programas están pensados para eso. Entonces, los elementitos que tienen te permiten darle más espesor, ¿no? Para esas cosas está fantástico. Ahora, cuando vos eso lo tenés que llevar a una escala de edificio que es medio brutal, ¿sí? Y empezar a ponerlo en fase con el edificio, empieza a tener problemas de ajuste. No es que te va a dar refuerzos malos, sino que tiene problemas de ajuste. Vos agarrás el cipe. Imagínense ustedes una losa de 3 metros de ancho por 10 de largo en el cipe, soportada por, supónganse, por 2 columnas centrales y 2 extremos. Entonces, si ustedes analizan eso en el cipe, seguramente lo hacen a mano y la losa de ustedes va a ser una losa de 3 metros, apoyadita en cada una de las vigas, simplemente apoyada, resuelven eso, le ponen toda la armadura de una punta a la otra, y en el otro sentido ponen una armadura de repartición. Básicamente sería esa la resolución que uno tiene. ¿Me siguen hasta acá? Si no, hacemos un dibujito. Entonces, digo, uno tiene eso. Ahora, cuando lo haces con el cipe, hagan la prueba y van a ver que cuando ustedes pasan cerca de las columnas, adentro de la losa le van a aparecer armaduras negativas, porque como que la losa toma formas negativas y se va como apoyando donde están los sectores de las columnas que son más rígidos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Teóricamente es cierto. ¿Funciona así? No, porque nosotros armamos la losa para que funcione en el sentido transversal y en el resto nada. Y cuando pasa eso, lo que nosotros estamos admitiendo es que el hormigón se fisuró ahí, no pasa nada, tiene una pequeña fisura, pero está colgado en el otro sentido. Entonces, esta decisión que uno toma prácticamente instintivamente, ¿sí? El programa no la puede resolver, porque no puede fisurar el material, no puede cambiarle, si no tenés que empezar a ponerle articulaciones y hacer algunas cosas raras. Entonces, no está representando exactamente el material como funciona. Y entonces no se ajusta y empieza a dar resultados divergentes. En algún caso no pasa nada porque no va a cambiar mucho la resolución de la losa ni nada, pero en otros casos puede dar. Yo he visto casos de torres, cuando ustedes verifican un edificio y en unas torres, en el centro del edificio, las torres están colgadas. O sea, las columnas, en vez de tener una carga, está colgada, ¿sí? Termina traccionada. Entonces, esto no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque el programa analiza toda la carga en forma instantánea, de toda la torre. Y analiza la rigidez de todo el edificio en un solo instante. Y eso no es así. El edificio se va cargando a medida que vos lo vas haciendo, y esa columna que, si vos lo analizás teóricamente, por la rigidez de los pórticos laterales y todo lo demás, termina colgada, en realidad no está colgada, está apoyada en el suelo. Si vos lo mirás, está apoyada. Entonces tiene carga. Que para una carga instantánea funcione de una manera es probable, pero en realidad el edificio nunca se va a colgar en el centro. Entonces, estas cuestiones hacen que haya que tener un poco de cuidado en la observación sobre todo de los resultados en las estructuras que son muy complejas. Sobre todo porque el análisis que hace el programa es un análisis instantáneo de toda la estructura. O sea,
ustedes tienen el esqueleto, lo cargan y la carga de peso propio al edificio le cae, es como una carga más. La va a tener totalmente puesta en un solo instante, como si fuera una carga, lo único que va a hacer es cambiar después las hipótesis, ¿no? Pero la carga de peso propio es como una carga externa aplicada en forma instantánea. Y los resultados no son los mismos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esos resultados raros que aparecen, porque en algún caso puede ser por esto, otros casos son porque nada, porque le erramos en la forma de colocar los datos y demás. Pero hay veces en que los resultados de estos programas son medios, no se ajustan a la realidad. Y si a vos tenés un edificio, imaginemos que tenemos un edificio que tenemos 4 patas y una central, y la pata central está colgada, quiere decir que toda la carga del edificio que nosotros estamos previendo, que tendría que estar dividida en 5 columnas, está dividida en 4 porque la del medio está trabajando tracción. Entonces eso no estaría bien, obviamente que no está bien, y estaría dando distorsiones por todos lados. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos alguna obra, una estructura medio compleja, que por ahí puede llegar a tener alguna cuestión de estas, ¿no? Distintas rigideces y demás a la hora de analizar una carga de manera instantánea. Pero bueno, por eso, los programas de elementos finitos funcionan, pero tienen como un rango. No es que todo se puede pasar por los elementos finitos así. Es que es como si fuera la panacea o la forma. Tienen un rango en el cual funcionan bien y un rango de materiales. No se olviden esto. Los programas están pensados para materiales isótropos, homogéneos y elásticos. Posiblemente uno le pueda poner la teoría de plasticidad y demás cosas, pero está hecho a partir de materiales elásticos. Entonces, los resultados hay que tomarlo con cuidado. Bueno, ¿alguna otra duda de esto? ¿Están No, viendo gracias ahí? por ahora. Sí, se ve. Ok, Sí, sí. bueno. Nada, esto es un poco lo que está también, esto está puesto ¿cómo es? En el aula virtual para que ustedes lo puedan tener disponible directamente, lo puedan ver. Y ahí les colgué un videito que me gustó de esta chica, una chica que es youtuber que se llama Ter, seguramente ustedes la habrán visto, que es una española arquitecta que anda con los pelos celestes, así medio... No, yo no tengo vista. ¿no? Bueno, fíjate, ahí está el video colgado en el aula virtual. Dale. Porque explica bastante bien esto de pasar de cómo la historia de pasar de la piedra y el arco al acero. Bueno, nada, una manera de explicar. Después les voy a tengo algunos otros videos yo, pero más de presentaciones, no me pinto el pelo celeste ni nada por el estilo. Le quedaría Bueno, bien, profe, ¿eh? ¿eh? Le quedaría bien un celeste, ¿eh? ¿Qué sé yo? Bueno, no, no sé si le voy a dar el gusto. Bueno, lo que vamos a ver acá es esta tipología de los puentes, como veníamos viendo. Acá tienen una tabla, que es una tabla, es algo indicativa nada más. No quiere decir estos L sobre 20, L sobre 25 que sean absolutamente estrictos. Son indicativos, son números que tienen que ver con lo que se hace habitualmente, ¿sí? Y lo que quiere decir esta tabla es para las distintas longitudes de puentes o luces de tramos, sobre todo luces de tramos, ¿sí? De los puentes, cuál
cuál es la mejor solución, la económicamente más apta en estos en puentes de hormigón, ¿no? Entonces tenemos acá, ustedes pueden ver, los puentes losa, los puentes losa no son otra cosa más que lo que nosotros conocemos como alcantarillas, ¿sí? Dos tabiquitos y una losa o un cajón puesto, una losa de fondo, una losa de cubierta, de tapa, digamos, por donde pasa el tránsito, o por donde pasa algo por arriba, la vía, lo que sea, y debajo puede haber, no sé, agua o otra vía. Entonces, básicamente, eso sería un puente losa, y esa esbeltez del elemento resistente es el espesor que tiene, en ese caso, la losa, que es la luz sobre 20. Fíjense que estamos hablando de 30 centímetros de espesor, una cosa así, ¿sí? Entonces, en ese caso, en los puentes losa, en el caso de las alcantarillas, después lo vamos a ver, se resuelve como un marco, es todo un marco con la carga colocada. Después tenemos los puentes viga, que son los puentes más habituales, esos son los que nosotros conocemos, que pueden ser de un solo tramo o de tramos continuos, como están acá, un tramo de tramos continuos, con vigas, doble T o T placa o L, ¿sí? Con las luces habituales de tramos simples, estamos hablando de hormigón armado simple tensal, ¿también? Hormigón armado. Con luces de 15 metros, y la relación es L sobre 15, L sobre 20, más o menos, en ese orden, se pueden mantener con esas esbelteces, sobre todo que no sean, por lo general, con esas vigas no son muy elásticas, muy cimbronas, y sobre todo no tienen deformaciones importantes. A medida que lo ponemos con tramos continuos, esa luz, digamos, la esbeltez se hace un poquitito más grande y podemos lograr secciones un poco más esbeltas. Con las vigas cajón, obviamente, estamos un poco mejor, tenemos mejor resolución, y después tenemos las vigas Gerber. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la viga Gerber? ¿No? No. La viga Gerber, que es esto, que es la viga isostática, que es una viga continua, pero que es isostática. O sea, vos tenés un tramo isostático, otro tramo colgado. Estamos hablando en el de arriba, ¿no? Un tramo isostático, otro tramo isostático colgado, otro tramo isostático acá. Entonces, poniendo tramos isostáticos, yo voy logrando una viga continua, ¿sí? Bien, con las vigas Gerber de hormigón también podemos lograr mejores luces, ¿sí? Después tenemos pórticos y arcos, hormigón pretensado, en donde las vigas simples, el hormigón pretensado, tenemos la viga simple, la relación es la misma, lo que pasa es que lo que logramos con el hormigón pretensado es que la luz sea mayor, ¿sí? Y después tenemos los puentes postezados, que son hechos in situ, postezados, con dovelas o con cualquier tipo de sistemas. Y por último, los puentes colgantes, que son los de mayor luz, son los puentes para casos bastante particulares. Pero básicamente, esta tablita más o menos es orientativa. No tiene mucho rigor, sino más que nada una cuestión de uso y de experiencia del uso de esta tabla. Bien, la viga Gerber, como dijimos, es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es lograr el primer tramo isostático, se le cuelga aquí una viga, ¿sí? Que también puede ser isostática, entre esta articulación y otra más, y después otra viga isostática. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo se puede materializar esto? Acá abajo, en el lugar, acá donde estoy señalando ahora, pueden ver cómo tenemos el primer tramo isostático, después tenemos un tramo continuo,
que sería como un portiquito con dos ménsulas, otro tramo isostático, otro tramo continuo. Y ya esto es más fácil de poder ver cómo materializarlo. Si yo les muestro este puente, ustedes podrían identificar esta solución, la solución de acá, central, con esto. Ustedes ven la pila, una nariz, una ménsula, otra ménsula, y acá una viga simplemente apoyada en otra de las pilas que está del otro lado, que es simétrica. Y aquí está la articulación, ¿sí? En un apoyo que puede ser metálico de rodillo o un apoyo de neopreno, yo puedo lograr una articulación. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una viga Gerber. Esto es un portiquito o una pila con dos narices. Esto es una viga isostática y esto es otra viga isostática. ¿Es un sistema continuo? Sí, es un sistema continuo, pero isostático, entonces es una viga Gerber. Este puente seguramente más de uno de ustedes lo habrá pasado y no se habrá dado cuenta que estaba ahí, o sí, no sé. Este es un puente que está en Villa Langostura, que es la ruta que va a Chile. Esto está por encima del río Correntoso, ¿sí? Y pasa ahí por el hotel del Correntoso, y está el lago Correntoso para acá atrás de la imagen, y para adelante de la imagen está el lago Nahuel Huapi. Entonces, seguramente alguno yendo de vacaciones habrá pasado por acá, y obviamente desde arriba no te das cuenta, hay unos caminos para ir por abajo, es muy lindo, la obra está muy piola, y se puede ver bien esta cuestión de las narices y las vigas isostáticas. Bien, siguiendo con el puente viga, ya de manera continua, estos son obras comunes, en donde, bueno, puede tener curvatura para un lado pendiente o curvatura negativa, eso es lo mismo. Y los cordones de la viga ser paralelos o ser variables, como en este caso que estamos viendo acá, estos son todos ejemplos que están en el Leonhardt. Ustedes van a ver Leonhardt tomo 6, ¿sí? El marrón, en ese que habla de puentes y habla de todas estas cosas. Va desmenuzando los distintos tipos de puentes y los distintos tipos de forma de resistir. Obviamente, cualquiera de estos que estamos viendo acá, que son puentes vigas continuas, estos sobre todo, lo que tienen es un diagrama de momentos continuos apoyado sobre vigas. ¿Ven? Hay una rigidez bien notable arriba, y estas columnas, o las pilas del puente, que tienen simplemente la función de transmitir la carga vertical al suelo, y nada más. No hay no toma ningún esfuerzo, me refiero, de nudo de pórtico. Simplemente los esfuerzos de momento están tomados por las vigas continuas. Distinto es el caso de los puentes aporticados, en donde ya empiezan a aparecer, ¿sí?, los esfuerzos en los pies de pórtico. ¿Está bien? Entonces, nada, empotrados, o simplemente apoyados, o articulados, o triarticulados, como esto, un pórtico isostático. En cualquier caso, los esfuerzos están, y se ve claramente que el esfuerzo está tomado por el lugar donde hay mayor rigidez. O sea, el esfuerzo va a ir a parar al lugar más rígido. ¿Sí? Nosotros le vamos a decir a dónde queremos que vaya. Ese es el kit. Entonces, el pórtico resuelto con articulaciones, ¿sí?, y la viga continua, pero acá los nudos de pórtico están tomando esfuerzo. Este es el esquema del cajón, 621 que está acá, es el esquema del cajón de la alcantarilla que están viendo ustedes aquí. Esta alcantarilla que está acá abajo, que es común, que está en todos los caminos y las vías del ferrocarril, seguramente ahí en el barrio debe haber alguna, cuando estuvimos el otro día. Esta alcantarilla se resuelve con un esquema estructural de este tipo. O sea, esta alcantarilla aquí abajo tiene una losa de fondo, un tabique lateral, otro, y esta losa que sería la tapa por donde pasa el tránsito.
Entonces se resuelven de esta manera como un marco cerrado. Otro tipo de pórticos que nosotros estamos viendo, y acá estos son dibujos que nos permiten ver cómo se distribuye la relación de rigideces. O sea, los esfuerzos están colocados donde hay rigidez. Estos puntos son los puntos que tienen esfuerzo. Estos puntos son los que me están indicando que esto es un pórtico. No es una viga. Acá no es un puente de viga. Esto es un puente de pórtico. Acá hay esfuerzos grandes que están jugando, ¿sí?, para que esta viga cubra una luz mucho mayor. Lo mismo en este caso. Hay un tipo, hay un en la historia, uno de estos que se llama, estos diseñadores europeos que se llaman Maillard, por ahí después más adelante seguramente va a haber alguno, que es un tipo que se dedicaba, que hacía unos arcos muy esbeltos y casi todos triarticulados. Entonces, aporticaba, ¿sí?, aporticaba en los nudos, pero articulaba, hacía los pórticos triarticulados y le quedaban con una esbeltez tremenda. Quedan muy bien en el paisaje. Y estos son buenos recursos para poder aporticar, o sea, utilizar un tensor que vaya a la misma fundación, como si fuera una grúa. Básicamente funciona como si fuera el tensor de una grúa, y esto está funcionando aporticado acá, con la carga toda colocada en esta base, en este pilar, trabajando con presión, este elemento trabajando tracción, y esto prácticamente en cantilever en voladizo, ¿sí? Recursos que nos permiten a nosotros poder lograr mejores luces. ¿Qué pasa con las secciones? O sea, ¿por qué uno decide tomar determinada sección o no en la resolución de los puentes? Por lo general, los puentes que nosotros tenemos son puentes en donde la carga es prácticamente simétrica y el puente tiene un funcionamiento simétrico. Entonces, se puede trabajar con una estructura, digamos, discretizada, esto es, formada por barras longitudinales y alguna barra transversal. Entonces, con ese entramado de barras es suficiente para resistir alguna excentricidad eventual que pase. Ahora bien, si nosotros quisiéramos tomar esfuerzos diferentes, o sea, imaginemos que tenemos un puente pero que está en una curva, entonces, ¿cuál es el principal esfuerzo que aparece en una viga curva? Pregunto. Esto es una pregunta. ¿Cuál es el principal esfuerzo que aparece en una viga curva? Compresión. ¿Eh? ¿Cómo? Compresión puede ser. No. Imaginemos que la curva está derecha, es una curva plana, ¿eh? Vamos por la ruta y hay una curva y yo estoy así pasando por el costado de una montaña con un puente. Entonces los tramos del puente son curvos. ¿Eh? ¿Cuál es? O tenemos... ¿Quién fue? ¿Matías? Ah, no, porque te tengo por acá abajo en la pantalla, no te alcanzo a ver. Bien. Bueno, bien. Las vigas, o sea, cuando uno tiene una viga curva, un balcón en curva o un puente en curva, es lo mismo. El esfuerzo, ¿sí?, tenemos una curva plana con carga encima del plano de la curva. Entonces, el principal esfuerzo que se produce en ese caso es la torsión. Y para resistir torsión, ¿cómo tiene que ser la sección? ¿Con qué lo tengo que resistir? Pregunta. Esta es una pregunta que tenía ahí
¿Cómo se llama? Burrada, capaz. ¿No tiene que ser hueco? ¿Por qué? Esto estaba Eh, en la cosa. Nada, En el, según resistencia de materiales, ¿Quién está hablando? Juan Navarrete, Ah, para resistir torsión era mejor que toda la masa esté más cerca de la superficie, por así decirlo. Los tubos huecos no eran mejores para resistir torsión. bien, intuitivamente, lo que vos decís está perfecto. Entonces decís, ¿por qué? Intuitivamente, si yo quiero resistir torsión, es mejor tener un caño, ¿sí? Que Claro, es tener, un caño, sí. que tener una viga, placa, una viga plana, digamos, una viga finita, ¿sí? Pero yo resisto mejor la torsión con un caño que con una viga. Ahora, ¿por qué es eso? Y esto estaba en la, ¿cómo se llama esa? No, en la evaluación. Eso no es porque la concentración de tensión está más sobre el exterior digamos, sería de la pared y no sobre el centro. Por eso es que resiste mejor la torsión, un Bien. caño. Entonces, tenemos el esfuerzo, nos estamos aproximando al concepto, el concepto lo tenemos, ¿viste? Lo tenemos. Digamos, el esfuerzo también lo tenemos. Decimos, bueno, nosotros sabemos que necesitamos material afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que mejora? La inercia polar, ¿no era? Una cosa así. Esto, bien, es. Bueno, es la inercia polar. O sea, ¿qué es el momento de inercia polar? Es el momento de inercia plano, es el momento de inercia X, el momento de inercia Y, o sea, esta inercia, el X, esta inercia, el Y, ¿sí? Es la capacidad, cómo están distribuidas las masas alrededor del eje X, no alrededor, según el eje X, perdón, según el eje X o según el eje Y, según el eje X, según el eje Y, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo están distribuidas las masas según esos ejes? Pero hay un tercer eje, que es el eje que sale de la pieza, el eje longitudinal, a lo largo de la pieza. La masa, ¿sí? El momento de inercia polar es el que me da la idea de cómo está distribuida la masa alrededor del eje Z, o sea, del eje longitudinal de la pieza. ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque la torsión se produce alrededor de ese eje. Entonces yo necesito que la masa que resiste ese esfuerzo esté lo más periférica respecto de ese eje. ¿Para qué? Para que las tensiones sean menores. Si yo tengo que soportar un momento alrededor del eje longitudinal, quiero que las masas estén lo más lejos de ese eje longitudinal para que los brazos de palanca sean máximos y las tensiones sean mínimas. ¿Se entiende? O sea, lo ideal sería un tubo de pared delgada. Lo ideal sería un tubo circular, un cilindro, ¿sí? De pared delgada, de pared gruesa, lo que sea, pero un cilindro. Entonces, si yo tengo torsión, con el cilindro la resisto perfectamente, porque no voy a tener ninguna concentración de tensiones. Voy Claro. a tener todas las tensiones parejitas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, vos cuando tenés un momento alrededor del eje X, usás un perfil doble T. ¿Por qué? Porque tiene masa alejada del eje X arriba y masa alejada del eje X abajo. Entonces, resistís bien. ¿Está? Si vos tenés el momento en el eje, alrededor del eje Y, o sea, el momento es horizontal, necesitarías la masa a los costados, con el eje, con el perfil doble T echado. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo que resistir torsión, necesito que la pieza sea lo más parecida a un cilindro. Entonces, estas secciones que nosotros estamos viendo en los puentes funcionan bien, estas largas que estamos viendo acá, funcionan bien en la medida en que no haya mucha torsión. Cuando empieza a haber torsión, estas secciones, imagínate que tienen una relación muy plana, entonces no son
no está muy cerca del cilindro, que digamos, ninguna de estas secciones que estamos viendo está cerca del cilindro. Entonces, cuando la empezamos a torcer, empiezan a aparecer alabeos. Estas no resisten nada a la persona. Bien, pero ¿qué pasa? Las secciones llenas, las secciones que son completas, esas secciones resisten mejor cualquier desajuste, torsión que pueda haber sin que haya una curva, digamos. Un ejemplo es una asimetría de carga, la puede absorber mucho mejor una sección llena, como cualquiera de estas que estamos viendo acá, que una sección discreta formada por vigas verticales y horizontales. Entonces, nosotros podemos optar por cualquiera de estas secciones que están acá como una sección que va a funcionar prácticamente, no prácticamente, va a funcionar como una sola pieza a lo largo de todo el puente. Ahora bien, estas secciones son difíciles de materializar, porque imagínense ustedes que estamos pasando por arriba, no digo de un superrío, pero de un arroyo, y tenemos que poner un encofrado para armar una sección de esta, porque esta sección está llena, no está armada con vigas, entonces o le ponemos un encofrado o le ponemos una cimbra autoportante, algo que nos permita a nosotros lograr esa forma. Entonces, ¿Y prefabricado no? perdón, ¿cómo? ¿Prefabricado no puede ser? Sí, puede ser, pero estamos hablando de que tenés que prefabricar todo el tramo. ¿Eh? Claro, sí, sí, bastante grosso. Claro, entonces, cuando vos vas a hablar de todo un tramo de estos prefabricados, estamos hablando de 1 metro, vamos a ponerle, 1 metro de espesor por 10 metros de ancho, son 10 metros cúbicos por metro. O sea que ya ahí Claro, tenés sí, sí, una locura. 25 toneladas por metro, multiplicado. Suponete que sean 10 metros nomás, ya te tenés que llevar una cosa de 250 toneladas. Hay que colocarla. No es imposible, pero es complejo. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, estas piezas se hacen con hormigón in situ. Se hormigona todo el tablero y se hace una cimbra, perdón, y se hace el tablero hormigonado in situ. Generalmente, una forma de hacer estos puentes cuando son planos, rectos, es con vigas premoldeadas o con vigas, con vigas premoldeadas de hormigón armado o de hormigón pretensado. En ese caso, lo que hay que lograr es que las vigas armen una rejilla, por decirlo de una forma, o sea, que tengamos vigas longitudinales, que son las que van a resistir, y vigas transversales, que son las que van a repartir las cargas, ¿sí? Para que todas las vigas longitudinales funcionen más o menos en forma homogénea. Entonces, en el caso de las vigas de los puentes más comunes, los hacemos con vigas premoldeadas, ¿sí? Y vigas transversales. Estas son otras secciones de vigas placa. Fíjense las medidas que tenemos, estos son prácticamente 3 metros de alto de viga. Estos son vigas placa de grandes dimensiones que requieren, si lo vas a hacer premoldeado, una fabricación importante y sobre todo un transporte importante, porque una viga de 3 metros, estamos hablando de que tiene por lo menos 30 metros largo, es muy difícil de llevar, por lo general son vigas o que se hacen en el sitio o que se lanzan, después vamos a ver algunos métodos, pero básicamente estas obras son todas hechas in situ. Esta un poco menos, se podría hacer por partes, uno podría fabricar el nervio de la viga y después al resto hacerlo con una cimbra. Son vigas que no tienen rigidez a torsión, ¿sí? Pero son soluciones a grandes luces con grandes alturas. Estamos hablando de que estamos de una viga de 3 metros de altura, ¿sí?
Estas son secciones de viga de puente placa comunes, estas son las que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Y las vigas son las que uno puede premoldear. Después, el cierre del tablero, lo que se llama el cierre, o sea, la losa que va de viga a viga, puede ser que sea in situ o que venga premoldeada también. Entonces, acá es donde empieza a jugar qué recurso tecnológico tenemos nosotros para fabricar el puente, con qué contamos, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Si tenemos grúas, si no tenemos grúas, si tenemos cimbras, si no tenemos cimbras. Y la capacidad que nosotros tenemos instalada para poder armar un banco o un molde para hacer estas vigas. En algunos de los casos, que ustedes van a ver ahí en los videos que están colgados en la página, en el aula virtual, van a ver videos de la construcción del puentecito sobre el canal Maldonado, que las vigas se hicieron premoldeadas, postezadas al pie del puente. O sea, se hicieron al costado de la obra y después trajimos una grúa, la empresa trajo una grúa, montó las 4 vigas y hizo después el cierre del tablero in situ. Bien, todas estas son distintos elementos, ¿sí? Distintas formas de lograr viga placa ¿cómo es? En tableros planos. Esto es tal vez la más simple de todas, que es la fabricación de las vigas ya con la losa y con el cierre del tablero incluido. Lo único que se hace es, se le deja a cada una de las vigas un rulo de armadura y después se cierra esa junta hormigonándola con la capa de compresión, con la capa de desgaste o de compresión, y en algún caso también se le deja dentro de la viga un tubo, una vaina, para después postezarla de manera transversal. O sea, estas vigas pueden ser postezadas o pretesadas en banco, ¿sí? Postezadas sin encofrado común, o pretesadas. ¿Se entiende esta diferencia entre pretesado y postezado? ¿Ustedes lo vieron esto? O sea, si yo digo una pieza hecha en banco, ustedes entienden que es una pieza pretesada. ¿Está? Sí. Sí, sí. Bien. Con las trenzas derechas, rectas. Entonces, esas vigas, las vigas de los puentes, se pueden fabricar así, y el cierre del tablero se puede hacer con armadura simple, no más, y una junta, o bien con una vaina que atraviese la placa de las vigas y que permita después darle una precompresión transversal para que la viga se cierre el tablero y la placa esta funcione toda junta y no haya distorsión entre placas. ¿Está claro? Bien. Esto es lo mismo, son elementos grandes, más grandes, ¿sí? Para más grandes luces, y el cierre del tablero es un cierre en el sitio, o sea, se usa una cimbra apoyada acá en los talones de la viga, y esto es un cierre en el sitio. Este es un cierre en donde la viga funciona solamente como una especie de, como la viga resistente sin cabeza de compresión, o con una cabeza de compresión parcial, y después se le pone la cabeza de compresión. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un estado que es el peso propio de la viga y la precompresión aplicada a la viga, pero el momento más complejo es cuando le ponemos la precompresión y lo único que tenemos contrarrestando la precompresión
es este peso propio de la viga, encima sin cabeza de compresión. ¿Se entiende esto? Hay un momento en que la viga está sola en el encofrado y le mandamos la precompresión. Bueno, ese momento es el más complejo, el más peligroso. ¿Por qué? Porque no hay nada que contrarreste. La precompresión le va a mandar una carga hacia arriba a la viga, ¿sí? Le hace un esfuerzo negativo a la viga, y no hay nada que contrarreste ese esfuerzo negativo. Entonces, hay veces en que esa precompresión es parcial solamente para contrarrestar el peso de la viga y colocarla en la obra, y después, una vez que esté la obra terminada, con la losa de compresión arriba, más todo el tablero, más las cosas que lleva arriba el tablero, ahí se le da otra precompresión más, ¿sí? Como si fueran dos etapas. La primera etapa de precompresión es para soportar el peso propio de las vigas, y la segunda etapa es la definitiva, ¿sí? Porque en estos casos es común que las vigas solas no aguanten la tracción que se produce arriba de la viga en la fibra superior cuando le aplicamos la precompresión. Y acá empiezan a aparecer las vigas cajón in situ, estas vigas grandes, y fíjese que los puentes están inclinados, quiere decir que estamos hablando de puentes que están en curva. ¿Está bien? Estos puentes, acá sí, son secciones que están preparadas para resistir torsión. Entonces, si bien no se parecen a un cilindro, está claro, pero funcionan mucho mejor que una losa plana, ¿sí? A torsión. Entonces, estos puentes o se hacen en el sitio con encofrado, o bien se hacen por lo que se llama dovelas. Esto es como si fueran rodajas de tablero, ¿sí? Yo voy haciendo pedacitos de tablero y se van montando y enganchando unos con otros a medida que avanzamos. Se enganchan con los mismos cables de postezado. ¿Ah? Distintos ejemplos de secciones que sirven justamente para los puentes que están en curva. Bien, este sí se parece un poco más a una sección ya que resista torsión. Son secciones complejas, son secciones que en algún caso se pueden hacer premoldeadas, ¿sí? Por lo general, cuando se hacen premoldeadas, se hacen al pie de obra, porque son elementos muy grandes. Imagínense ustedes que tienen que trasladar esto, que mide 16 metros, ¿sí? Prácticamente es una de estas dovelas puesta acostada ahí, ocupa un semirremolque completo. Entonces, acá empieza a jugar la capacidad, dónde tenemos instalada la planta de producción, dónde la queremos. Por lo general, estas plantas de producción están en la obra, al pie de la obra o arriba de la obra, pero se hacen, por lo general, se premoldea en la obra. Y, como vamos a ver, las plantas de premoldeo en la obra, por lo general demandan una logística y un proyecto que a veces es mucho más complejo que el propio puente. Cuando vemos los puentes en arco, ¿sí? Pasa lo mismo que con los pórticos, o sea, tenemos los triarticulados isostáticos y los puentes biarticulados hiperestáticos. Entonces, en función de eso será la luz que puedan tomar, y nada, es acá donde aparece este señor Maillard, que está acá citado, con un puente que es un puente en arco triarticulado. Hay fotos después más abajo de estos puentes, pero esto está resuelto así, y ustedes pueden ver la materialización del puente triarticulado, del arco triarticulado. ¿Está? Entonces, como dijimos la otra vuelta, cuando hablábamos de los puentes en arco, los
arcos sucesivos lo que hacen es justamente compensar los empujes horizontales que se dan en el pie del arco entre uno y otro. El desequilibrio se produce en el arco extremo. En este caso estamos viendo un arco, ¿sí?, en donde el tablero está funcionando como tensor del arco y el arquito es un terrible pedazo de puente, pero el arco está acá apoyado, simplemente apoyado en estos dos pilares. Y el resto es un arco que tiene el tablero colgado y el tablero está funcionando atirantado ahí abajo, tomando los empujes horizontales. Bien, los muchachos, los romanos, que son los descubridores del arco, no tenían claro que tenían que tomar el empuje horizontal de los arcos eran de medio punto, ¿no?, prácticamente semicírculo, pero tenían claro que tenían que tomar el empuje horizontal. Entonces, ¿cómo lograban verticalizar el empuje horizontal? Con esta masa que tienen acá. Esta masa, este sector del puente entre un arco y el otro, estaba lleno de material y lo que hacía era generar un peso hacia abajo que horizontalizaba la reacción inclinada, ¿sí?, y mandaba la reacción horizontal prácticamente para abajo. De esta manera lograban la estabilidad de estos bichos. Bien, en este caso, nada, es el mismo, el esquema es exactamente igual, pero con un arco, con una estructura mucho más esbelta. Acá pueden ver el tablero apoyado en este apoyo acá, el arco que entra por acá y el otro que sale por acá. Bien, distintas soluciones. Y por último, para los arcos, y por último los puentes antiadelantados que nosotros estamos viendo cómo lograr desde este puente simple, un esquema simple como este, al puente atirantado con obenques concentrados y un puente con obenques en arpa, como se le llama esto. Básicamente esto ya lo vimos, tenemos tensores y puntales. El tablero en estos puentes funciona como un puntal, o sea, tenemos de aquí, esto está funcionando a tracción, esto a compresión, y este sector del medio está simplemente apoyado. Básicamente funciona como si fuese una viga Gerber. Tenemos este elemento que está tomado acá atrás en la fundación, en la pila central, y esta nariz que está en voladizo, y el sector central que está simplemente apoyado. Bien, estos puentes, los cuales podemos ver miles de ejemplos, son los que más luz nos permiten alcanzar y son tal vez los ejemplos más distinguidos de los puentes, ¿no? En este caso estamos viendo el viaducto Millot, que es posiblemente el puente más imponente, no solamente porque las pilas estas miden 300 metros de altura, sino porque este tablero es un tablero metálico que se fue construyendo al pie de la obra y se fue empujando, ¿sí?, sobre las pilas desde un lado hacia el otro del puente. Cuando vean ustedes, bueno, y fíjense el detalle, este puente está a 300 metros de altura y en este valle corre bastante viento. Entonces, esto que parece como un guarrail, en definitiva lo que es, en el tamaño de los autos, es un protector de viento para que no saque a los autos de la calzada, para que el viento no saque a los autos de la calzada. Entonces, esto que estamos viendo acá, en el aula virtual, está puesto
hay distintos videos y distintas presentaciones que ustedes pueden ver, ¿sí? Con, por ejemplo, casos como el puente Rosario Victoria, que es un puente diseñado por el estudio Leonhardt, pero construido con tecnología local. El puente Zárate de Brazo Largo, que fue el primer puente que se hizo colgante junto con el General Belgrano, es un puente, Zárate de Brazo Largo es un puente que tiene autos y trenes, diseñado en ese caso por Morandi y construido por un consorcio italiano y argentino. Y después está la presentación de del viaducto Millot, también, todo completo. Lo podemos ver en la próxima clase si quieren para más o menos repasarlo, para ver algunos detalles. Y hay algunos videos de piezas que me gustaría que ustedes vean, vamos a ver ahora, para ver de qué se tratan las piezas de pretensado. ¿Sí? Yo voy a dejar de... Si estamos, lo que pasa es que es muy difícil, pero voy a tratar de... si me esperan un cachín. Bueno. Yo quisiera que ustedes, esto que les voy a mostrar ahora, después lo pueden ver en el video está justo ahí colgado en el aula virtual, en donde está mostrado cómo se construye el puentecito este, y cómo se hace para colocar estos elementos que son los anclajes de pretensado. ¿Lo vieron alguna vez ustedes en alguna cátedra esto? En estructural 2 o en alguna cosa de esa, le hayan mostrado los anclajes de pretensado para saber cómo son estos elementos? ¿No lo vieron? Vivo. En vivo. Bien. Esto que está acá, voy a tratar de explicarlo, es difícil entender que esto está pesado. Esto que está acá es un cable de pretensado, un cordón. Un cordón que tiene 6 hilos y uno central. Es un cable de 7 por 1. Son 7 hilos en un solo cordón. ¿Está bien? Este cordón es un cordón de 0,6 de pulgada, o sea, el diámetro nominal de esto es 0,6 de pulgada. Hay dos diámetros, 0,6 de pulgada y media pulgada. Esto equivale prácticamente a un hierro del 16. ¿Está bien? Y este cable va metido dentro de una vaina, adentro de la viga. Cuando se hace el encofrado, se deja la vaina, se hormigona, se puede poner antes o después, el acero, por lo general se pone después. Entonces se deja el hueco hecho con la vaina y después se pone este cable, que si yo lo quiero doblar, me va a costar, pero después en la obra es bastante flexible. Y este cable, una vez que está puesto, está hormigonada la pieza y está terminado, se coloca el cable, en cada uno de los extremos hay un cabezal de acero, y en ese cabezal a veces se puede alojar este tipo de anclaje,
que están viendo ahí, uno por cable, es un anclaje monotorón, o sea, un gato tira un cable, se llama monotorón porque esto es un torón, entonces un torón por cada gato, entonces necesitamos este tipo de anclaje. Este anclaje tiene, como pueden ver, es cónico, ¿lo ven ahí? El agujero este es grande y este es chiquito. Bien, esto es cónico. ¿Para qué? Para que entre el cable así. ¿Ah? Y este cable va ajustado con estas piezas que estoy acá mostrándole, que son unas cuñas de acero, ¿sí?, que van alrededor del cable. Imagínense ustedes, esta cuña también es cónica y va puesta así, alrededor del cable. Ahí la tengo que agarrar con los dedos porque si no se me cae. Entonces van puestas sectores de cuña. Vamos a sacar uno, ahí. Ahí, 2 y 1. 3. Agarrados con una gomita, con un morrín. Que aquí está. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Lo voy a agarrar con una gomita acá. Esto está, no hay producción, acá esto está todo improvisado. Hay un En video. vivo. En Sí, vivo. es un vivo. Hay un video que tengo que está un poquitito mejor. Pero bueno, yo se los explico así porque de pronto me debo al público se renueva. Como Mir. Bueno, imaginemos que esto es un horrín. Ahí, pique, pique. Y pique. Ahí. Mirá, ahí quedó bastante bien. ¿Sí? Ahí. Bueno, esto así va metido acá. Este sector del agujero chiquito va puesto contra el cabezal y ahí va el cable. Entonces, olvídate de que existe este. Entonces, ¿qué hace? Viene un gato y el gato es como un gato hidráulico que se agarra de acá, se afirma contra el cabezal, tira del cable, con una mordaza tira del cable y con otra mordaza mete esta cuña adentro. La mete, esta cuña de acá, la mete adentro, la empuja. Una vez que está trabado, suelta y el cable quedó agarrado y fijado a este barril cónico mediante esta cuña. Entonces el esquema que queda es esto que están viendo acá. Esto que están viendo acá es el resultado. Fíjense que si yo lo quiero empujar, esto no entra más de acá. La mano no entra más de acá. Ahora con el gato quedó así, clavado ahí. ¿Está bien? Este cilindro que tiene un sector cónico está trabajando a tracción, ¿sí?, como si fuera un taco Fisher, una cosa así. Y esto está metido adentro, apretando el cable, que en cada uno de estos cables tiene unas 20 toneladas. Entonces ustedes están tirando acá con 20.000 kilos y empujando esto para adentro con otros 20.000 kilos. Entonces, básicamente, imagínense que ustedes ahora tienen acá, donde yo tengo la mano, el cabezal. Tiro con 20, lo apoyo ahí y quedan las 20 toneladas colocadas sobre el cabezal y sobre el hormigón, porque de este lado está el hormigón, de este lado está el extremo, no hay nada. ¿Bien? Este es el extremo de la vida. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la cosa? Es difícil de explicar así, pero bueno. No, pero se No, entiende. queda re claro. Bueno, si van a mi canal de YouTube, no sé, a los videos que tengo ahí en el aula virtual, yo traté de hacer unos videos cuando hicimos el puente y después traté de explicar esto mismo
con un poco más de producción, arriba de un tablero que se veían todas las cosas. Entonces, de la misma forma, esto que están viendo acá es exactamente lo mismo que esto. ¿Ven? Este es el cable de 0,6, el cordón para los puentes, para hacer postezado de viga. ¿Sí? Y esto que están viendo acá es, ve que tiene 3 cordones. Esto es una trenza de 3×3. Con esta trenza hacen las viguetas. Cuando ustedes agarran una vigueta de esas T, que compran una vigueta ya para hacer los techos, las losas, bueno, cuando las cortan las viguetas o en el extremo de la vigueta, van a aparecer 3 cositos redonditos así. Así, como está ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien. Esto es, eso que te aparece cuando cortás la vigueta, es la trenza esta. Esta trenza, en vez de colocarse en el encofrado de la viga, o de la vigueta, lo que se hace es se coloca en el banco. En el banco es un lugar largo, que mide como 100 metros de largo, y que tiene estas trenzas tiradas de un lado al otro, ¿sí? Traccionadas. Entonces, después se colocan los moldes de la vigueta, en algún caso, y en otro caso, lo que se hace es se le pasa en la máquina esa, que es como una churrera, y va haciendo la vigueta a medida que va avanzando. Sobre esta armadura. Esta armadura queda metida adentro de la vigueta, y una vez que la vigueta se secó, se hizo el fragüe de todo esto, el banco se suelta, los extremos del banco, uno de los extremos del banco se suelta y hace esto. Entonces, en ese momento, la vigueta que está, la trenza esta que está tensada, se suelta y comprime a las viguetas que están adentro del banco. De este lado se pone una de estas, que es lo mismo, básicamente, acá lo pueden ver. Si la puedo sacar, ¿no? Si no, no voy a poder. Ahí está. Pero esto es televisión, ¿verdad? Esto es lo mismo. Tenemos una cuña, que es un cilindro, que es cónico. De este lado está el agujero chiquito, de este lado está el grande. Y en realidad, ahora, como se trata de elementos mucho más chiquititos, las cuñas están cortadas a la mitad. No están cortadas en 3 partes, sino que están cortadas a la mitad. Ahí las ven. ¿Ven? La mitad de la cuña. ¿Sí? Y la trenza va colocada. Vamos a hacer así. Una. Ahí va colocada la cuñita, agarrada con un horrín, igual que en otro caso, y después va puesta esta. ¿Ven? Entonces, acá, en vez de estar el encofrado de la viga como el otro caso, lo que hay es el extremo del banco, el banco es una máquina larga, y un extremo que es como una especie de chapa, con un hidráulico que lo mueve para atrás. Primero lo deja así, le ponemos todas las trenzas estas, acá, ¿sí? Ahí, este es el extremo, la trenza, no lo miren. Entonces, para allá están las viguetas, el banco hace esto, tensa todas las viguetas juntas, todas, y después se hormigonan las viguetas. Cuando las viguetas se fraguaron, entonces después se suelta el banco y hace esto, y ahí le entra la precompresión de la vigueta. Una vez que pasó eso, cortás todos los pedazos,
los huecos que hay entre viguetas que fuimos dejando con los encofrados de 100 metros, cada 5 metros dejamos, suponete, una junta de telgopor. Sacás el telgopor, venís con la moladora, cortás y tenés la vigueta de 5 metros. Entonces, básicamente, de esa manera podemos armar una pre-compresión por pre-tesado. ¿Sí? Así se hacen las piezas pre-tesadas. Esto es, son piezas que primero se tesa el acero y después se hormigona y después se suelta. En el caso del post-tesado, es primero se hormigona, después se pasa el acero, después se tensa, por eso es post-tesado, porque es posterior al hormigonado. ¿Sí? Entonces, la diferencia básica es esa. Se puede hacer pretesado con esto, pero son la misma viga de los puentes, el banco es igual, el sistema es igual, y no es lo más común. Lo más común es que las piezas pretesadas sean piezas chiquitas, qué sé yo, chiquitas, más o menos. Porque, por ejemplo, los postes de las palmeras de la luz, ¿vieron los de hormigón? Esos son postes pretesados, viguetas, todo ese tipo de cosas. Algunas losas que también se hacen pretesadas. Bueno, todo lo que se pueda prefabricar es posible pretesar. Entonces, ¿está más o menos claro esto? No es muy piola para darlo por... No, se entendió bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo creo que en los videos está un poco más claro. Véanlo y cualquier cosa, en la próxima clase vamos viendo algunas dudas que ustedes tengan. Tenemos dos clases más o tres, no sé cuántas. Algunas dudas que tengan respecto de estos sistemas y voy a tratar de traer un cabezal. Me resulta un poco incómodo porque es un socotroco y como andar con una caja de cambio en la mano, ¿viste? Entonces, voy a tratar de traer un cabezal chico, que por ahí tengo alguno, y así lo pueden ver y lo podemos sacar una duda en vivo, ¿está bien? Bueno, Genial. una vez que está tesado queda así. Fíjate que esto está afuera de la cuña y cuando está tesado queda metida hasta ahí adentro. O sea, hay una fuerza. Cada una de estas es una trenza de 3×3. Imagínate que tiene, prácticamente tiene 3-4 toneladas esta trencita. ¿Está bien? Dependiendo un poco del diámetro, porque los diámetros de estas no son todos iguales. Bien, entonces, más o menos, después podemos ver unos sistemas constructivos de los puentes, pero quisiera que ustedes lo vayan viendo, porque ponerme a explicar yo cómo funciona, hay videos, lo podemos ver en la próxima clase, pero si ustedes lo ven antes, nada, lo vemos, lo pasamos y vemos las dudas que a ustedes le quedan. Yo no sé, cuando ustedes ven, capaz que yo me la paso hablando 1 hora y ustedes ya lo vienen, es un embole, y no tiene mucha gracia. ¿Está bien? Fíjense, mírenlo si son videos para mirar. Y este asunto del video que les pongo en la clase de hoy, que está puesto, que es esta flaca Ter, mirala porque está buena, tiene otros videos que están bastante piolas, para poder entender a veces la evolución, nada, en un lenguaje un poco más coloquial, menos técnico que esto que estamos hablando nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos en ¿Listo, claro? sí? Estamos. Bueno, fíjense, miren lo que hay. Cualquier, no dudas, pero sí las inquietudes que ustedes tengan la clase que viene, la podemos ver y nos podemos juntar. Yo no tengo problema, nos juntamos, vienen acá a la oficina, nos vemos, o en algún lugar, hacemos un poco de materiales y lo vemos, para que ustedes puedan ver lo que pesa un aparato de esta, ¿viste? No es algo ¿cómo es? No es algo liviano, no es algo fácil de manejar, al contrario, son cosas bastante pesadas y se necesita alguna infraestructura para eso. ¿Está bien? Listo, estaría bueno. No hay problema por juntarnos. Yo
cuando ustedes quieran, nos juntamos, ya te digo, acá en la oficina, en algún lugar, abierto, cerrado, como quieran hacer ustedes, y vemos alguno de estos materiales. ¿Sí? No, el problema de todo eso es que después nos acusan de que nos contagiamos, ¿viste? Es una cagada. Pero bueno, yo les ofrezco un lugar así, para ver esto. Yo no voy a acosar a nadie igual, pero bueno. Bueno, no sé, hagan lo que les parezca. Yo ofrezco lo que tengo, materiales para mostrar. Lo que pasa es que si no hubiera problema, con esto podríamos ir ahí al lado del parque industrial, al lado de JK, en el parque industrial, hay una planta, una fábrica que se dedica justamente a fabricar elementos de pretensado. ¿Entendés? Hay central, hay una serie de cosas. Algunos de los videos que yo les subí están hechos ahí en la planta esa. Así que, nada, si podemos coordinar con ellos en algún momento ir, obviamente mucho mejor que hacerlo por acá. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Bueno, chicos, les dejo esos videos. Miren esto, los sistemas constructivos. Las presentaciones que están de los distintos puentes están hechas por sus compañeros. O sea, son en otro momento cuando las estructuras especiales era una materia anual y se rendía y toda la historieta, no era electiva. Entonces, uno de los laburos que había que hacer había que hacer ensayos sobre algunas estructuras de puentes, de lo que sea. Bueno, los laburos, de eso me quedé con algunos trabajos que me parecieron muy rescatables y están ahí en esos videos, en esas presentaciones. ¿Está bien? Mírenlo. ¿Listo, Horacio? ¿Listo? Listo, Horacio, ¿te quedamos puedo así. hacer una consultita? Sí, por favor. Es con respecto a una solución. Por ahí si puedo dibujarlo, si me das para compartir y lo dibujo, para Ah, ver si es válido el criterio o es cualquier cosa. ahí tenés para dibujar, me parece. Bueno, es una ampliación en una planta alta y, o sea, dibujándolo en planta, acá, bueno, medio fiero, ¿no? Pero dibujando en planta, acá hay esto es un garage, acá Sí, hay y acá empieza la casa, para allá atrás. Y esto acá sí. es un garage. Esto es En, un e- clásico, ¿viste? Siempre antes de cuando vos te estás por recibir, siempre aparece un pariente que tiene un garage y que quiere hacer una cosa arriba. Claro, sí. Es un clásico. No importa. Dale, dale. Y acá iría una terracita, hay que hacer una terracita en esta parte de acá Muy bien. para la ampliación de la planta alta esta y esto va a ser va a tener una salidita por acá a esta terraza. Sí, Eh, sí. ahora, dibujo, ¿no? Acá está. Ahora bien, yo en la parte, vuelvo a dibujar en la planta de lo que sería el garage, acá en la casa, en esta parte yo tenía pensado hacer una viga acá, Sí. pero acá está la línea municipal. No hay Y acá nada, perdón, ¿cómo? ahí, en donde está la viga no hay nada ahora. Sí, hay un garage. Está un garage. Hay un Ahí garage tenés acá abajo. el perímetro, ese límite de garage donde vas a hacer la viga, que hay una pared ahora. Sí, Ahí. abajo hay una pared, o sea, es un garage cerrado. Sí, sí, sí. Listo. Eh, y acá adelante hay un nicho de gas. Mm, Acá hay un nichito de gas. Acá hay un nichito para una bomba y la llave de paso de la bomba y eso. Y acá hay una cisterna. sí. Y acá una cámara de inspección. Mi idea en un principio era hacer la vía acá y bajarla con una columnita y hacer una basecita excéntrica acá. El tema es que acá, como pasan tanta cantidad de servicios y tanta cantidad de cosas, era medio imposible sin hacer un quilombo bárbaro en lo que es servicios ahí. Sí. Entonces, lo que se me había ocurrido ahora viéndolo en vista era
Acá estaría lo de la casa. Este nivel es el del garage, Sí. que está un poco más bajo. Esto está más alto. Ver si se podía, o sea, lo que yo proponía como solución era de hacer como un muertito de hormigón acá arriba que descanse sobre los ladrillos, hacer una viga acá y una columnita así. Y que esto, o sea, que la tensión que llega a en esta superficie, o sea, la tensión que se distribuye sobre los ladrillos sea menor que la tensión admisible de los ladrillos. ¿Es coherente hacer eso? O sea, decir que estoy fundando arriba del ladrillo. Está Sí. bien. Mi pregunta es, ¿esa terraza va a tener techo? O sea, no va a ser una terraza, va a ser una planta alta. Esto de acá sí, porque esto ya es todo losa lo de la casa y este garage también, pero está en un nivel más abajo. Y esto de acá, o sea, esta parte de acá arriba está en un nivel con respecto al garage de unos 80 centímetros más o menos más alto. Sí. Claro. Entonces se va a llevar, se quiere hacer otra losita acá para completar esto, este espacio que ahora es un hueco, completarlo, llevarlo hasta acá y hacerlo así. Y esta diferencia eh, que quedaría sumando la viga y todo eso, quedaría un metro y moneda, lo quieren hacer como guardador. O sea, romper esta losa de acá del garage, no por ahí, sino más por acá, por el medio, poner una tipo escalerita metálica acá para poder guardar cosas ahí en ese entrepisito que quedaría, de 1,20 m alto. Pero la pregunta es con respecto a esa parte de ahí, a la de esto. Claro, es que va a ser losa allá, pero el tema es que esto, a ver, Yo te puedo esta hacer una viga que pregunta. está acá, sí. ¿Por qué no subís si tenés mampostería, vos ya tenés todo hecho con mampostería ahí, donde pusiste el rojo. Sí, que estaría a este nivel. Ahí. Está a 2,50 la mampostería esta, y Sí. esto de acá tiene. Hay 1,20 m, sí, 1 m y algo de diferencia. Ponele 3 metros, 3,50 acá arriba. Ahí Sí, sí, sí. ¿Y por qué tiene que estar conectado esto, digamos, los niveles, los dos niveles? Vos lo tenés que conectar por acá arriba, ¿no? Por arriba el nivel, ¿o me equivoco? Sí, por acá sería. Bueno, y arriba del garage sigue la terraza. Sí, Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no subís la mampostería? Esa, esta de acá. eso. ¿Por qué no subís la mampostería? Que no te jode para nada, porque ya venís con la mampostería de abajo, tenés la losa apoyada, la losa de garage la tenés apoyada, tenés la cisterna, tenés todo eso. ¿Por qué no completar el pedacito con mampostería y le pasás por arriba, ¿entendés? Subís un cachito de mampostería y le pasás por arriba con la losa que Claro. sale del dormitorio y la... ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. No es que yo te quiera tirar el... No, 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 es que por eso lo que preguntaba también para tener otro punto de vista. yo, básicamente, digo, visto en corte, a ver, vamos a hacer así. Yo te voy a dibujar así. Este es el garage tuyo. Sí, Este es el ambiente ese que tenés atrás, por donde querés salir, y este sería el nivel de terraza. sí. ¿Sí? Esto así de frente, ¿no? Yo digo, ¿por qué no subís con esta mampostería de acá y ponés la losita allá, de acá, acá y de acá, acá? Este es el lugar que te va a quedar para guardar porquería, y esta, la terraza te va a quedar todo así. Para no meter una viga ahí, porque la viga después le vas a tener que hacer, eso que vos querés hacer, que en definitiva es poner la viga más una patita, más una distribución ahí arriba de la mampostería, Sí, ¿sí? La que vos dibujaste ahí en la pantalla, es esa basecita que dibujaste arriba de la mampostería para distribuir carga, sí. esa, exactamente. Que sea directamente toda la mampostería, si total, digo yo, como cosa más, Bien.
más sin complicarte. ¿Me Bien, entendés? yo la pregunta era también, o sea, yo había pensado eso, pero no sabía cómo cerrarlo para que ese metro 30, pongámosle de altura, quede vinculado con el resto. O sea, igualmente habría que hacer un encadenadito para poder Ah, no, eso vincularlo. sí, obviamente. Una cosa es, vos armás. Primero tenés que vincular ese pedazo de mampostería nuevo, este pedazo de mampostería, Sí, este de acá, lo tenés que vincular al edificio, a la casa existente, con alguna llave, con algo, con alguna traba, ¿sí? Atrás, y al frente, lo que puedes hacer es levantar, ahí sí, un encadenado vertical que te arme el extremo de la claro, mampostería. acá. ¿Cuánto mide de largo el garage? ¿Me dirás 5 metros? No, un poquito menos. Bueno, Es un garage muy chiquitito. bueno, entonces listo. Tú con un solo encadenado en el extremo, porque del otro lado tenés la casa, entonces la pared. Ahora, vamos a dibujar la pared. Vos tenés así, te dibujo acá. Me sale más rápido con esto que con la cosa esta. Para allá tenés la casa. Acá tenés la pared existente del garage. ¿Sí? Sí. Y este es el nivel más 350 que vos querés poner en la losa. Entonces, Y, este pedazo de mampostería que estamos viendo acá, esto, ¿sí? Le pones un encadenado vertical acá en el extremo, esta es la línea municipal, ¿sí? Ahí, y un encadenado arriba, y le pasás con la losa por arriba, y ya está. ¿Eso dónde está? ¿Está en algún lugar medio extraño? ¿Arriba del barro? ¿O está por acá en Bahía o en algún lugar? no, es acá en Bahía. Bueno, Eh, listo. Entonces, la pared seguro tiene sus cimientos, se banca lo más bien un pedacito de losa, así que no va a pasar nada. Rompes acá, armás una junta de la pared sobre la casa y acá, en la parte esta, lo único que tenés que hacer es ir a buscar un poco los ladrillos, sacarle los primeros ladrillos que están roñosos, ¿sí? Ahí, acá, y listo, ya está. Y seguís para arriba con la mampostería y pones la losa acá arriba. ¿Se claro. entiende? Sí, 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 sí. Digo para que no complicarte. Esto lo haces con un albañil y ya está. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, justamente le preguntaba para eso, para ver, yo lo había pensado de esa manera. Seguramente había otra forma de hacerlo y la hay. Bueno, en realidad hay un ¿Sí? montón, pero bueno, por ahí buscando alguna otra forma más sencilla. Lo que pasa es que Eh, si vos armás la pared y después apoyás la losa arriba de la pared, no necesitas nada que te distribuya nada. ¿Viste? Vos le ponés un encadenado ahí claro, y la sí, pared sí, ya te distribuye todo ahí abajo y no te va a dar ninguna carga ni nada por el estilo. O sea, va a funcionar claro, bien. ¿Sí? está bien. Algo Una que... consulta, ¿el encadenado vertical ese dónde apoyaría? No sé si ¿Eh? tiene una columna existente como para que el encadenado vertical ese que está planteando apoye o apoya directamente sobre la pared. No, No, apoyaría. el encadenado vertical, porque vos vas a tener que seguir con la pared, digamos, a ver, volvemos al esquema. Esta pared, hacia el frente del garage, la tenés que continuar, porque el garage, la pared del garage termina acá arriba, el portón está acá, y acá arriba tiene, no sé, tendrá una carga, no sé qué tendrá. Pero esta pared, si vos vas a poner una losa acá arriba, vas a tener que cerrar el frente este. Sí, Este encadenadito vertical que está acá es, digamos, básicamente el esquinero que te arma, que te agarra la pared del frente nueva del garage con la pared lateral esta. Es lo único que te hace, te vincula a eso. ¿Se entiende? Sí, sí, se sí. entiende. Nada más. Para que no se te parta después como un queso. Porque si no, ahí, entre la pared vieja
del lateral, la pared, donde está el portón, y arriba, vos arriba del portón le vas a tener que poner un pedazo de pared, ¿o no? ¿Qué le vas a poner? ¿Arriba del qué? ¿Del portón? Claro, Sí, 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 tiene que ir la pared, o sea, cerrando esto, y bueno, del frente también lo mismo. claro, tenés que cerrar ese frente. Y esto, Horacio, por ejemplo, en lo que es la pared, ¿cómo vincularía? Yo creo que a eso también apuntaba Bautista, ¿cómo vinculás esto, o sea, este encadenado vertical a ese al ladrillo que hay acá? O sea, ¿cómo metería los Tenés que perros con ver, los pelos con algún anclaje químico o algo de eso? claro, tenés que ver lo que hay, básicamente, tenés que ver lo que hay. Si no hay nada, si no hay, si vos tenés una pared de ladrillos comunes, si tenés una pared de ladrillo cerámico, seguramente algo tiene en la unión vertical, ¿viste? Salvo que Sí, no tenga, porque ese bordecito al lado del portón, vos tenés el, ¿cómo es? La esquina, la mocheta esa, no sé cómo será, cuánto se va para el costado hasta encontrarse con el portón, pero debes tener una cosita, no sé, menos de 1 metro de pared. sí, Porque, sí, sí, tiene, sí, un pedazo de... En realidad son paredes de una casa vieja, tiene paredes de 30 y algo, o sea, porque tiene, es más de 30 la pared, que tiene, está hecha todo de ladrillón. ah, y bueno, hay que ver cómo está, digamos. Si vos ves que está medio chota, porque si la pared, a ver, si es muy vieja, puede ser que la mezcla, vos le sacás el revoque y la mezcla se salga sola. Si la mezcla se sale sola, entonces te conviene, es más, te convendría armar ahí sobre la pared como un encadenado o algo como para, sí, un encadenado. No sé, ¿el garage tiene techo de losa hoy? Sí, No, pero no es tan viejo. No, no. Arriba de la losa del garage, ahí en el bordecito de la losa del garage, sí. agarrá y clavá 3 fierritos del 8, Mm. ¿sí? Con el taladro y un poco de Cicadur 32 gel. Mira, Cicadur, anotá. Sí, lo conozco. Bueno, con el Cicadur 32 gel, que es el líquido, hacer los agujeritos, o nada, para eso le podés poner directamente un poco de mortero con tacurú o alguna cosa, porque si Cicadur 32, si no te va a sobrar, para 3 agujeritos después te va a sobrar un tarro, un kilo. Claro. Podés usar un poco de mortero, ¿sí? Con tacurú, agua, cemento, tacurú, y le mandás adentro de 3 agujeritos, 3 fierritos del 8 que te queden así, como si fueran pelos de espera, y ahí arriba, después fijas el encadenado vertical. Entonces te va a quedar la nueva pared agarradita, tanto la de que va sobre el portón, como la que va lateral, la que tenés dibujada ahí, agarradita a la losa existente. Ya está. Claro, ¿Sí? está bien. Es una alternativa. No, tampoco es, no pasa nada. Poner una Bien, mampostería ahí arriba y ya está. Es más, está bien. cuando vayas con el albañil y le digas eso, decís, no, vamos a hacer. Te va a poner los fierros. Si te va a poner ladrillos y fierros. No, no, pero no hay problema, se puede poner. Está bien. Bueno, era Bueno, para eso, nada más. Saqué ¿eh? una consulta de la consultoría, por eso, más que de Horacio, profesor. Nada, no, hombre, ya, aparte, siempre es de todo esto. ¿Viste cómo es? Todos los años aparece un pariente o tu casa o algo que quiere hacer, no sé, un galpón. Y está bien que ustedes lo hagan y está bien que lo pregunten. Es preferible preguntarlo antes y no venir con el quilombo ya hecho. Así, mirá lo que me pasó. Decir, no puede ser. ¿Está bien? Está Preferible bien. preguntar antes. No hay drama. Bueno, Eh, gracias. no, por favor. Che, bueno, gente, eh, fíjense ustedes, aprovechen, no sé, esas cosillas que están colgadas,
para ver si pueden nada, ver algo que les interese y lo discutimos la próxima. ¿Está bien? Podemos, incluso en la próxima nada, podemos compartir los videos y verlos. Y les explico directamente sobre el video. ¿Está? Buenísimo. Sí, para que no se haga tan pesado hoy. ¿Está? Más tranquilo. Vean lo que les parece y la próxima clase lo vamos viendo. ¿Sí? Listo. Nos vemos la semana que viene entonces, profe. Nos vemos la próxima clase. Chao, Adiós. chicos. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.